Disculpen, Salmo 139, y vamos a leer el versículo, desde el versículo 7 al versículo 10, vamos a leerlo de manera antifonal. Y comienzo con el versículo 7, dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Todos juntos: si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sión hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiré tu diestra. Dice el versículo 11: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Vamos a leer el versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Señor, bendiga su palabra. Vamos a dejar la lectura hasta acá, hasta este momento, y vamos a ir al Señor en oración. Padre, te alabamos y te damos las gracias por lo que ya hemos recibido durante este día. Gracias por cada hermano que está aquí. Señor, gracias por permitirnos regresar nuevamente para escuchar tu palabra. Ruego que nos hables una vez más. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia. Para eso hemos venido, para que nos edifique, nos retes y nos ayudes. Primeramente, mi Dios, a ser mejores hijos tuyos, a honrar y glorificar tu precioso nombre. Que salgamos de aquí, mi Dios, exaltando y glorificando tu nombre. Estas cosas te las pido, rogando también tu bendición sobre este mensaje. Quita a este inútil siervo y que seas tú, mi Dios, hablando por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu amado Señor nuestro. Amén. Bien. He titulado este mensaje: Dios está aquí. Y el pasaje que hemos leído, hermanos, es un pasaje clásico en donde doctrinalmente se habla acerca de la omnisciencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Especialmente el mensaje se va a centrar en la omnipresencia, en la omnipresencia de Dios. Y bueno, cuando leemos estos pasajes, por lo menos en Salmo 137, desde el 139, versículos 7 al 10, el salmista se hizo una pregunta hace un aproximado de 3.000 años. No desde la curiosidad para poder aprender, sino desde esa conciencia atormentada. Él dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si están ahí, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Pero explícitamente, hermanos, esa última parte que dice: ¿y a dónde huiré de tu presencia? En el fondo, hermanos, esta pregunta es fuerte, porque revela una verdad que nos confronta a cada uno de nosotros, y tenemos que ser sinceros en el día de hoy. Tenemos que abrir nuestro corazón delante de Dios, porque a Dios no podemos engañar. Y este mensaje quizás no es uno de los mensajes que le vaya a gustar. A mí no me gustó, cuando yo lo estaba preparando, a mí no me gustó, porque me confrontó, porque me dijo lo que era. Y creo que eso es lo que nos hace falta a cada uno de nosotros, que Dios nos hable directamente. Ahora, estamos cansados, hemos escuchado mucha predicación, pero a veces no hacemos nada con lo que hemos recibido. Yo quiero que me tengan paciencia. A lo mejor este no va a ser el mejor mensaje que habrá escuchado durante la conferencia, pero yo creo, esto le llamaría a mi pastor, le llamaría un mensaje de mantenimiento. ¿Sí? ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque esa pregunta nos confronta las veces que nosotros hemos querido huir de Dios. De alguna manera tratamos de huir. Huimos de su mirada en nuestra vergüenza. Cuando hemos pecado, huimos, no queremos acercarnos a Dios. Huimos de que su voz en nuestra desobediencia, de su cercanía en nuestro dolor. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta una realidad que trastorna toda lógica humana. Y es que Dios está
aquí. Hermanos, el asunto es que todos nosotros hemos tenido adversidades terriblemente fuertes en nuestra vida, adversidades horribles, sea existencial, personal, sea familiar, sea sentimental, sea de salud, pero ha llegado momentos en nuestra vida donde nosotros hemos querido huir de Dios. Huir es darle la espalda a Dios. Y no queremos saber nada de Dios. Entonces, cuando uno lee estos pasajes, le dice, no, papá, donde te escondas, ahí yo estoy. A donde tú te escondas, ahí yo estoy. En todos los lugares, al mismo tiempo. Y es que esto no es un concepto verdaderamente filosófico, es una verdad doctrinal, personal, que debería revolucionar nuestra vida a como nosotros deberíamos ver la Biblia. Normalmente los días martes yo tengo un servicio en la iglesia y tengo un servicio que se llama Conociendo a Dios. En esos servicios hablamos hablamos de un atributo de Dios cada semana. Cada semana hablamos de un atributo de Dios. ¿Para qué hablamos de los atributos de Dios? Porque necesitamos conocer a Dios. Y uno de los problemas en el cristianismo en el día de hoy es que la gente vive su vida o la vida cristiana, entre comillas, haciendo y deshaciendo. Pero ¿sabe por qué vive así? Porque no conocen a Dios. Aunque usted levante la mano y diga, yo conozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador, pero a veces no respetamos a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, pero, ¿qué significa que Dios es omnipresente? Bueno, no se trata de que Dios está en la pared, no se trata que Dios es la silla, no se trata que Dios es el piso, no se trata que Dios es el techo, no se trata que Dios es el templo. No, eso es panteísmo. Panteísmo es todos aquellos que creen que cualquier cosa es Dios, que todo es Dios. Estamos hablando, hermanos, de una verdad de que Dios está presente en todo lugar, en la totalidad de su ser. Entonces, yo digo todas estas cosas, hermanos, porque si nosotros vemos este mensaje y vemos este pasaje de las Escrituras y otros pasajes de las Escrituras, vamos a ver a Dios de diferente manera y lo vamos a ver con más respeto. Y debería esas cosas frenar la manera en como nosotros vivimos. Porque una cosa es lo que nosotros somos aquí en la iglesia y otra cosa es lo que nosotros somos cuando nadie más nos ve. Se nos olvida o pensamos que Dios está simplemente limitado en un sitio nacional o está limitado nada más aquí en este templo. No, donde usted vaya, ahí está Dios. Dios no está limitado, no está confinado en ningún lugar, en ningún espacio. Saben, en el Antiguo Testamento, específicamente la palabra, hay una palabra clave que la estuve compartiendo el día martes con mis hermanos, y en el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pero fíjense esa segunda expresión, ¿a dónde huiré de tu presencia? Esa palabra presencia es la palabra hebrea panim, y esa palabra panim está hablando de huir de su rostro. Huimos del rostro de Dios. Ahorita yo estoy delante de su presencia, estamos presentes. Cuando un acusado va al juez, ahí está presente al juez, está de cara al juez, está del rostro al juez. De la misma manera, hermanos, Dios está aquí. Dios está aquí. Y eso, hermanos, no es huir de una idea, no es huir del cristianismo o de una filosofía, no. Se trata nada más y nada menos de huir de la mirada personal de Dios. Huimos de la mirada personal de Dios. ¿Qué significa? Por lo menos hay un pasaje en Génesis 28:15, cuando Dios le dice a Jacob, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Dios le dijo eso a Jacob. Recuerda que Jacob se había metido en tremendos problemas y aún así Dios estuvo con él. 400 hombres persiguiéndolos. Él huyendo.
Y Dios se le aparece y le dijo, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera. No hay donde quiera fuera de su contigo. Si Dios le dijo a Jacob, donde quiera, o sea, que donde fuera que vaya, ahí estoy contigo. Y no existe, vuelvo a repetir, no hay un donde quiera sin su contigo. En el libro de Éxodo nos menciona de Moisés, que le dijo a Dios, si tu presencia no hay conmigo, no iré. Y entonces, también vemos esa expresión en el Nuevo Testamento, en el griego. Se expresa esa combinación de la palabra pántopos, y la palabra pántopos para la omnipresencia de Dios o la presencia de Dios, la vemos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Hechos capítulo 17, versículo 24. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita aquí, hermanos, en templos hechos por manos humanas. Entonces, Pablo está diciendo que el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos de manos. ¿Sabe? Ahí en esa expresión, habitar es la palabra kaitokeo, que significa una residencia fija. A veces pensamos, hermanos, que Dios está solamente en este lugar. ¿Sí me estoy entender? Cuando yo era pequeño, cuando se me decía que no íbamos para la iglesia católica, yo pensaba que la presencia de Dios, que Dios estaba en un lugar confinado, en un lugar, que Él no estaba en ningún otro lugar. Yo pensaba que Dios estaba en un lugar. Para los judíos, ellos pensaban que Dios estaba nada más en Jerusalén, que se debía adorar nada más en Jerusalén. Pero aquí, hermanos, está hablando de que Dios no tiene una residencia fija, un domicilio acá. O sea, que cuando la iglesia de Dios está aquí, se va, no es que queda Dios aquí solo, no es que aquí queda Dios nada más. Donde usted se para y está. Porque usted y yo hemos sido llenos por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia dice, habiendo oído la palabra de verdad y el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todos aquí tenemos el Espíritu Santo. Yo esperaría que la mayoría de los que estamos aquí, de los que hemos confesado al Señor Jesucristo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y donde usted se pare, ahí está Él. O sea, si la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Gloria a Dios por el templo. Anteriormente el templo se usaba y estaba la presencia de Dios. No, ahora el templo, quien es el templo somos nosotros. Y Dios está en nosotros. Dios está en. Y entonces donde quiera que usted se pare, ahí está Él. Dios está allí. Entonces, Dios no tiene, vuelvo a repetir, hermanos, un domicilio. Su morada no está restringida. Dios está por encima y más allá de la creación. Vean un momento lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55. Versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. ¿Sí están ahí, hermanos? Ok, vamos a leerlo. ¿Listo? Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Entonces, él trasciende, hermanos, todo esto. Él está por encima y más allá de la creación, más allá de lo que nosotros pensamos. La Biblia nos menciona, ¿verdad? En Hechos 7:49, no vayan allá, pero dice que los cielos son mi trono. Pero hay una inmanencia, es que Dios está presente y activo dentro de la creación. Entonces, esto quiere decir, amados hermanos, que la omnipresencia de Dios es el puente. Es el puente, Él trasciende el espacio y Él puede estar presente en cada punto del espacio. Él es el autor que está presente en cada lugar, en cada página de su libro, pero no está atrapado aquí. Dios está aquí en su palabra, pero no está atrapado aquí. ¿Sí me estoy a entender? Hay varios ejemplos de la Biblia. Hay muchos ejemplos, espero que se me pueda dar tiempo para poderle explicar un poco. Y hay un ejemplo en el cual este personaje, vamos a decirlo de esta manera, fue osado al responder de la manera como respondió. Y vemos en el libro de Jonás. Quiero que vayan conmigo para allá, por favor. Vamos a ver, creo que 3 ejemplos, o si no 2 ejemplos. El libro de Jonás. Capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y Jonás se levantó, ¿para qué, hermanos? Para huir, ¿de dónde? Dije que la presencia, se dice que la presencia de Jehová es huir del rostro de Dios. Entonces, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Y descendió a dónde? A Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de ¿quién? De Jehová. Una de las cosas que vemos acá primordialmente es que vemos una dirección errónea de Jonás. Él se estaba yendo a un lugar donde Dios no le había mandado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Jonás se levantó, dice la Biblia, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y esa frase no solo es que desobedeció una orden, sino que intentó escapar del rostro de la presencia personal de Dios y pensó que Dios estaba localizado en Israel, simplemente arreglando la situación en Israel. Porque él dijo que, ahí dice claramente que en la última parte del versículo, lejos de la presencia de Dios. Para él, lo que a lo mejor he pensado, bueno, vamos a dejar que Dios se encargue de lo suyo y yo me voy. Y yo huyo. Yo me voy a escapar. Entonces, Tarsis está en el lado donde está España, ¿sí? Ahí, hace rato estaba viendo el globo terráqueo, estaba ahí cerca. Y donde estaba Nínive, estimados hermanos, es el lado opuesto, donde Dios lo había mandado. Ahora, él se fue al extremo occidental y él pensó que podía salir de la jurisdicción de Dios, como que si Dios no estuviera allí. La segunda cosa que yo veo es que Dios le monta la persecución tremenda. Y vemos la primera persecución. Este Jonás se monta ¿en dónde? ¿En qué embarque? ¿Cómo se llama el transporte que se montó? Mototaxi. En una barca, en un barco. Ahí estaba. Y yo me voy. Y me monto en mi barco. Y el hombre se montó en el barco y se acomodó sus macundales y se acostó. Pero Dios envió ¿una qué? ¿Una qué? Una tormenta. Dios envió una tormenta. Él está en el viento, Dios está en el viento, Dios está en la ola y la creación verdaderamente es su agente. Entonces, en la primera persecución, hermanos, es que
él tomó una mala decisión, se montó en el barco y ahí comenzó la primera persecución. Al igual que tú y que yo, no mire mucho a Jonás, hermano, porque nosotros también hemos tomado malas decisiones. También nosotros nos hemos montado en nuestro barquito, ¿sí o no? Voy a huir de la iglesia, voy a huir de tal cosa, voy a huir de mis responsabilidades. Y ahí estaba Jonás montándose en su barquito. Y no miremos tanto a Jonás, miremos nosotros. La segunda persecución es que Dios, vemos a estos hombres que estaban temerosos. Dice en el versículo 5 que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba ¿a quién? A su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y luego, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero vean, y dijeron, versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice al final? Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre. Ahora, algunos dirán, bueno, Dios estaba en la suerte. No, no era la suerte. Era Dios. No era casualidad. Era Dios. Y bueno, ahí estaba Dios en el área, que la suerte, dice la Biblia, que cayó sobre Jonás. Y entonces también, hermanos, lo mismo que ocurre a nosotros. Es algo vergonzoso, estimados hermanos, porque dice en el versículo 6 que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios y quizás tendrá compasión, ¿dónde estoy? De nosotros y no pereceremos. Entonces fíjense algo. En el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y qué pueblo eres. ¿Sabes qué es triste, hermano? Qué triste para muchos que a veces huimos de la presencia de Dios, que Dios tenga que usar a veces los inconversos para regañarnos, para confrontarnos. ¿Sí o no? Yo digo que eso es vergonzoso. A veces los mundanos te dicen, oye, pero tú no deberías estar diciendo grosería. Oye, pero tú no deberías estar juntándote con fulano. O sea, no sé, digo yo, no. ¿Sí o no? Tú no deberías estar diciendo grosería, ni estar diciendo mentiras, tú no deberías estar robando eso. No se supone que tú eres cristiano. A veces Dios usa a los mundanos para reprendernos. Y aquí está Jonás en una situación bien vergonzosa, considero yo que era bien vergonzoso, porque él estaba huyendo de la presencia de Dios, independientemente como eran los ninivitas. Recuerden que los ninivitas eran hombres perversísimos, hombres malos que habían hecho cosas terribles contra el pueblo de Israel. Pero no se justificaba que él le diera la espalda a Dios, pero él pensó que estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces el jefe, el marinero le pregunta al jefe, le dice, ajá, ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Y el versículo 8, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Responde. Porque ya sabían que la culpa era de quién. Y él respondió, soy cristiano. ¿Qué? Soy cristiano. ¿Qué dijiste? Que soy cristiano. Es algo vergonzoso, ¿verdad? Vergonzoso para aquellos que huyen de la presencia de Dios. Pero también aquí vemos a un Jonás que en vez de tomar una actitud humilde delante de Dios, él dijo, bueno, pase lo que me pase, pero yo no voy a hacer la voluntad de Dios. Él lo que quería era morirse. De hecho, le dijo a Dios, mátame si es posible. Él quería morirse.
Y él dijo, bueno, pase lo que pase, yo no me voy a arrepentir, yo voy a hacer esto. Y hay gente que toma esa mala decisión, que le da la espalda a Dios, se quiere esconder el rostro de Dios, se olvida que Dios está allí, y entonces dice, voy a hacer esto, pase lo que pase. Fíjense lo que dice más adelante, dice en el versículo 9, y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y entonces, ¿qué hicieron los hombres? Temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de dónde. Ahora dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada día más. Y él respondió, tranquilo, tranquilo, me voy a arrodillar y voy a pedir perdón a Dios por lo que estoy haciendo. Ustedes me dejan en el sitio y hizo así. Es la misma situación, es la misma actitud que mucha gente toma. Hay gente que dice, no, yo me voy de la iglesia y no me importa que me pase. Pase lo que pase, yo voy a hacer esto. Pase lo que pase, yo no quiero saber nada de Biblia, no quiero saber nada de las cosas del Señor. Pase lo que pase. Huyendo de la presencia de Dios. Yéndose al mundo. Hay gente que se va hasta del país, y la gente que se va del país siempre pierde algo. ¿Sí o no? Entonces piensan que Dios no está en ningún lugar. Entonces él le dijo, bueno, entonces tírenme al mar. Y él me imagino que se lanzó allí en el mar y a lo mejor trancaría la respiración y todo, pensando que ya Dios le había acabado con su vida. No, Dios había preparado un ¿qué? Un gran pez. ¿Estaba Dios allí? ¿Sí o no? Y miren, también nosotros hemos estado en el vientre del pez. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes contra Dios? Una y otra vez. Hemos estado en el barco, hemos estado en la suerte, entre comillas, y hemos estado en el mar. ¿Sí o no? Ahora en el vientre del pez. Dios preparó un gran pez. Un pez, ¿verdad? Aislado de las profundidades del abismo, se convierte, ¿verdad?, en su sala del trono. Y Jonás expresa, dice que descendí, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero luego dice, mas tú sacaste mi vida, capítulo 2, versículo 6, de la sepultura. Y Jonás confiesa desde el vientre del pez y dice, tú Jehová, Dios mío. Jonás encontró a Dios allí. Miren, hermanos, podemos huir del llamado de Dios, podemos huir de la responsabilidad, puedes huir de tu comunidad, pero nunca, jamás de los jamás, huiremos de la presencia de Dios. Siempre estamos en su presencia, esa presencia que al principio es de convicción, es de juicio, y a veces, hermanos, está la tormenta. Si se le reconoce, nos convertimos en la única fuente de salvación, el pez. A veces hemos estado dentro del pez. Dios te da la oportunidad de estar en el barco, Dios te da la oportunidad de estar en la suerte, y aún así, lánzame al mar. Y Dios prepara un pez. ¿Cuántas veces la gente a veces no ha llegado sin una pierna? Sin el matrimonio. ¿Sí o no? Y pare de contar. A veces cuando quieren huir de la presencia de Dios. Hermanos, la omnipresencia hace la fuga imposible. ¿Hay alguien aquí que diga, pastor, yo sí sé cómo puedo irme de la presencia de Dios? ¿Alguien así? Nadie, hermanos. Hay varias explicaciones que nos retan, que hace esta verdad en nuestra vida. Nosotros podemos asentir, ¿verdad?, con la cabeza en cuanto a esta doctrina, porque esto es una doctrina, es una enseñanza, es lo que es nuestro Dios omnipresente. La omnipresencia de Dios es la verdad más práctica, más desafiante para cada uno de nosotros, que nos enseña, que nos desafía, y perdón, hermanos, desafía nuestra hipocresía. ¿Saben? La primera cosa que nos desafía es nuestra hipocresía. Miren lo que dice Jeremías 23:23, por favor. Jeremías 23:23. Jeremías 23:23.
¿Estamos ahí? Dice, ¿soy yo de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde qué? Muy lejos. Leemos todos juntos al 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Preguntas bien retóricas, ¿sí o no? Él dice, soy yo Jehová de cerca solamente, y no Dios desde muy lejos. Él le dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Él lo llena todo. Dios llena todo. Todo vacío que tú crees que has dejado, o que tú te crees, o creemos que encontramos allí, Él lo llena todo. Y esto, estimado hermano, mata la idea de comportarnos de una manera en público y de otra en privado. Cómo nosotros somos en público y cómo nosotros somos en privado. Hay una comiquita evangelística que siempre he mencionado, ¿verdad? Que hay una señora ancianita, hay un grupo de personas que están mirando un video, agarran el cerebro de Ezequiel, le abren y le ponen un chip, clácata, ¿sí? Y entonces todo lo que él está pensando se proyecta ahí en la pantalla. Y la hermana se desmaya. Y otros empiezan a gritar. Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Una cosa es lo que aparentamos por fuera y otra es lo que nosotros somos por dentro. Y eso es lo que a veces, esto es lo que nos tiene que desafiar. No podemos engañar a Dios. O sea, usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a todos los líderes, pero no podemos engañar a Dios. Una cosa es lo que nosotros somos por fuera. Ahora, no es que le estoy invitando a que perfeccione su hipocresía por fuera, le estoy invitando a que abandone todo tipo de pecado y sea sencillo delante de Dios por dentro. Porque qué fácil, hermanos, es mirar por la ventanilla, ¿verdad? Empezar a mirar por la ventanilla y decir, ay, mira, hermano, mira. Y empezamos a criticar, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué fácil es criticar a la gente, qué fácil es mirar por fuera y decir, wow, mira, cachimbo, mira cómo están trabajando con los niños, mira. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de mí? A veces somos muy ligeros para criticar, ahora somos muy ligeros para hacer cosas o decir o murmurar y todo este tipo de cosas. Pero hermanos, tenemos que mirarnos nosotros. No es que seamos mejores por dentro delante de Dios. Es tomar esto en serio. Gloria a Dios porque has venido, gloria a Dios porque estás escuchando la palabra de Dios, pero estas cosas nos ayudan a ser más sencillos, más sinceros delante de Dios. Ya, no podemos engañar. Hay que decir la verdad, hay que hacer las cosas correctas, hay que hacer lo justo todo el tiempo. Cada vez cuando hay que hacer lo justo, todo el tiempo. Cuando hay que hacer el bien, todo el tiempo, haz lo correcto, hagamos lo correcto, siempre. Digan lo que digan, hablen lo que hablen, vamos a hacer lo correcto, porque a Dios servimos y sabemos que a Él les estamos agradando, es a nuestro Dios. Él satura todo. Eso mata esa idea de que somos una cosa por fuera y otra por dentro. Por cierto, Él está en tu habitación. Él está en tu pantalla. Él está en tu audífono. Amén. Él está allí y nos desafía, esto nos desafía a vivir en integridad sabiendo que verdaderamente, hermanos, quien está allí es nuestro Dios. Que no trate de impresionar a fulano o a sultano, impresiona a Dios y impresionará a los demás. A veces, hermanos, tenemos esa cosa de que queremos agradar siempre al hombre. Si tú estás agradando al hombre, entonces, ¿para qué estás
no tiene ningún sentido. Cuando usted agrada primeramente a Dios, va a agradar al hombre. Dije que esto no nos iba a gustar, pero esto desafía nuestra hipocresía. 2. La omnipresencia de Dios consuela nuestra soledad en medio del dolor. Quiero que vean, por favor, en Daniel capítulo 3, versículo 24. Daniel capítulo 3, versículo 24. Daniel capítulo 3, versículo 24. Es un pasaje muy conocido por todos. ¿Estamos ahí? Yo leo el 24 y ustedes el 25. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. ¿Todos juntos? Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Sadrach, Mesach y Abednego se metieron en tremendo lío, ¿sí o no? Bueno, ahí estaba el rey, había levantado tremenda estatua, y el rey dijo: bueno, al sonido del pam pam pam, todo se tiene que inclinar, porque se creía que era Dios. ¿Sí o no? Y lo hizo varias veces, y quedaron 3 jóvenes parados, firmes. Pase lo que pase, yo no me voy a inclinar, porque ellos sabían que inclinarse. El único Dios que se iba a inclinar era el Dios de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. Y lo echaron en el fuego de horno. Entonces, ahí están esos jóvenes metidos en el horno, y el rey dice: oye, veo 4 hombres sueltos, ¿no eran 3? No eran 3. Pero ya va, el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? Al Hijo de los Dioses. Oh, hermanos, aquí vemos lo que había ocurrido. Ya estaban estos jóvenes allí, pero el rey se sorprendió porque había echado 3 y veía 4. Y entonces, cuando él se acerca, hermanos, él dijo: no, pero ya va, ¿qué pasó? Hay 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Algo está pasando aquí. Si los que los habían echado, uno de ellos había muerto. Mira, hermanos, Dios estaba allí. La respuesta es que Dios estaba allí. El asunto es que, hermanos, Dios no nos va a librar a nosotros de entrar en el fuego, en el horno de fuego. Todos hemos pasado por situaciones, ¿sí o no? Por adversidades. Hemos pasado por cosas. Dios no nos libró de entrar a esa situación que nosotros pudiéramos estar pasando. Pero lo bueno de todo esto, que como hijo de Dios, Dios siempre estaba allí. En medio de tu situación, Dios siempre estaba allí. Ahí en medio del fuego, Dios estaba allí. No los libró de entrar, pero estuvo con ellos en el fuego. ¿Cuántos de los hermanos aquí pudieran estar pasando cierta situación en su vida? La Biblia dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí o no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero aquí, hermanos, también veo un último punto. En la omnipresencia de Dios, vemos que Dios está allí ayudándonos en el servicio. Él impulsa nuestra misión. En Mateo capítulo 28 nos dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Él dice que Él va a estar con nosotros.
Él no dijo que nos va a observar desde lejos. Cuando a usted le tiren la puerta, ¿a quién le han tirado la puerta en la cara? Bueno, ya en Caracas lo han hecho bastante. Bueno, Dios está ahí al lado. No nos tiran la puerta a nosotros, le tiran la puerta al Señor. Pierden ellos la oportunidad de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, si usted es un ganador de almas y tiene temor a ser recibido de esa manera, recuerden que no es a usted que lo están rechazando, es a Dios quien está rechazando. Amén. Recuerden que Dios está con usted. Usted cumplió con ir y tocar. Le tiraron la puerta, le echaron de Rottweiler, lo corrieron a punta escopetazo. Bueno, dele gloria a Dios por eso. Hermano, su promesa de omnipresencia es el combustible para la gran convicción. Él no nos va a enviar a un lugar donde Él no va a estar. Así nos envíe para, no sé, para lo más lejano de cualquier parte del mundo. Él va a estar con nosotros. Él cumple su promesa, no es como nosotros. Que promete. Y no cumplimos muchas veces, ¿verdad? Por último, ya se pueden poner los zapatos, pedir que está a su lado. La omnipresencia de Dios nos asegura a nosotros a rendir cuentas. Todos aquí tenemos que aprender a rendir cuentas. Rinda cuenta, hermano. Rinda cuentas. ¿Sabe por qué? Porque dice en Hebreos 4:13, vayamos allá por favor, Hebreos 4:13, Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Listo? ¿Están ahí? Lo leemos juntos, hermanos, porque esto es digno de leerlo todos juntos. Y dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, ahí dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La Biblia dice que nosotros un día vamos a dar cuentas. Amén. Bien, hermanos, a lo mejor usted dirá: ay, qué aburrición tengo. ¿Cuándo se va a terminar esto? Usted va a dar cuenta por eso. Amén. Le decía yo a los hermanos, esas palabras secretas que compartes con otros hermanos con doble intención, tú vas a dar cuenta por esas palabras. Amén. ¿Sabían ustedes que usted y yo vamos a dar cuenta por esos pensamientos ocultos? ¿Sabían ustedes que nuestros pensamientos es el único lugar donde nosotros podemos hacer y deshacer? Porque en ese lugar no hay ley. Y es nuestro pensamiento. Mire, ahí usted es el protagonista. Ahí usted es el rey. ¿Digo? Ahí usted ha crucificado, ha enterrado a sus enemigos. Los ha matado, los ha revivido, los ha vuelto a matar y ahí están. ¿Sí o no? Bueno, por esos malos pensamientos también vamos a dar cuenta. Ay, pastor, lo dice la Biblia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que si usted no tiene control con sus pensamientos, toda cosa comienza aquí, baja para acá y lo va a convertir en una acción? Los asesinatos, usted, aunque hay alguien aquí que diga: no, yo nunca voy a hacer tal cosa, todo comenzó aquí. Nunca voy a caer en fornicación, todo comenzó aquí, hermano, por hacerse una película. ¿Sí o no que muchos aquí nos hemos hecho una película? A lo mejor te dirán: no, pastor, usted, porque yo no. Bueno, está bien, pues, yo soy el único pecador. ¿Nos hemos hecho una película, sí o no? Muchas veces. Y hermanos, toda cosa que nosotros, todo pecado que a lo mejor usted se sorprende en la vida cristiana, y fulano hizo esto, y sultano hizo esto, usted cállese la boca, porque usted también puede caer en lo mismo. Usted también puede caer en lo mismo. El que piensa estar firme, mire, y que no caigan.
Camine con el Señor. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta parte. Tus pensamientos ocultos van a dar cuenta de Dios. Nuestros pensamientos ocultos van a dar cuenta de Dios. Pudiera haber hombres, ¿verdad?, que pueden hacerse una película con una hermana. Puede haber una hermana que puede hacerse una película con un hermano. ¿Sí me estoy a entender? Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarde los dichos de Dios en su corazón y póngalos en práctica. La otra cosa, hermanos, es que hay pensamientos ocultos y hay otra cosa que se llama las intenciones. ¿Cómo son sus intenciones? Esas intenciones no declaradas están desnudas. Mi pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves? ¿Para qué sirves? ¿Lo estás haciendo para Dios o lo estás haciendo por hacerlo o lo estás haciendo para qué? Si no estás haciendo las cosas con las intenciones correctas, tienes que parar de hacer eso y pedirle a Dios perdón por lo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus intenciones? Tengo unos zapatos allí, dame acá. Mira, yo quiero regalar estos zapatos. Oye, mira, le estoy regalando unos zapatos a ella, o a él. ¿Qué estás buscando con eso? ¿Qué estás buscando? Quiere ganar popularidad, quiere ganar, ¿verdad? Que todos digan, wow, qué bueno eres, ¿sí o no? Cuidado con eso. La Biblia dice que todas nuestras intenciones, todas estas cosas, todos nuestros pensamientos están desnudos ante Dios. A Dios no podemos engañar, hermanos. Yo le animo en el nombre del Señor, hermanos, que esto no es para vivir aterrorizados. Todas estas cosas que le estoy diciendo no es para que vivamos aterrorizados. Estas cosas que le estoy diciendo es para vivir en santidad, hermanos. Para vivir en reverencia, para vivir temiendo a Dios, no hablando de un temor de miedo, hablando de un temor de respeto, de respetar a Dios, que haces lo que haces porque amas a Dios, que tú eres lo que tú eres aquí, lo eres en tu cuarto. Amén. Que si tú dejas, no sé, tu teléfono o dejas el computador prendido, que no empiezas a sudar frío cuando tu papá o el pastor te dice, préstame el computador y ya está el pastor frente al computador y tú estás ahí sudando frío, que no se meta en aquella página, que no se meta. Nos reímos, pero tú y yo, hermanos, ¿a quién le estamos engañando? Hermanos, creemos que vamos a engañar a Dios. Se ha hablado de un pastor que fue a la casa de otro pastor, ¿verdad? Porque parece que se había quedado sin efectivo y él quería hacer algo inmediato en el computador. Y le digo, pastor, présteme su computador. Y el pastor, bueno, está bien. Pero ese pastor como que después se estaba arrepintiendo de haber dicho eso. Cuando hizo clic en la parte del buscador para poner el URL del banco, le salieron un poco de páginas inadecuadas y ese pastor avergonzado se tuvo que parar ahí horrorizado. Le dijo, pastor, ¿qué es eso? No, es que se metió el perrito, es que se metió fulano, es que presté el computador, es que... Tú dirás, eso no va a pasar conmigo, yo sé cómo usar computador. Miren, donde lo borres, si tú llegases a borrar el historial, Dios tiene el historial. Dios tiene el historial. Y a lo mejor tú te has zafado de este tipo de cosas. Pero por estas cosas mucha gente ha estado cayendo. Porque comienza aquí con la ventana del alma. Y esto pasa en el corazón. Y cuando vienes a ver, se ejecuta el pecado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y trae a luz la muerte. Se consume el pecado y ahí está. Y después tú te quedas con la boca abierta y tal, hermano hizo esto. Sí, cuídate. Amén. Entonces, hermanos, esto nos debería animar a entender que
saber que daremos cuenta a aquel que lo vio todo. Yo creo que cada uno aquí debemos purificar nuestros corazones en el día de hoy. Y si hay algo que tenemos que poner a los pies de la cruz de Cristo, hazlo hoy. No le des más larga al asunto. Y pídele perdón a Dios por ese pecado, por esa situación, por ese intentar huir del rostro de Dios. Nadie huye del rostro de Dios. Dios está aquí. Como tú dices, pastor, yo tengo una situación adversa. No, tranquilo, hermanos. Aunque tú dirás, bueno, ¿por qué Dios me permitió que yo entrara en ese horno de fuego? Él te permitió entrar, pero tú no estás solo en el horno de fuego, porque Dios está ahí. Dios está allí. Entonces, volvamos a la pregunta de David. Pellizco otra vez el que está a su lado, porque ya vamos a terminar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Número 1, huye hacia Él, como lo hizo David. Que al final del mismo Salmo dice, Salmo 139, vayamos allá otra vez, hermanos, vayamos allá otra vez. ¿Están aburridos? Esto no debería aburrirnos. Esto corta para allá y corta para acá, hermanos. ¿Sí? Salmos 139. Miren lo que termina diciendo David en el capítulo. Disculpe, ya. Versículo 23 y 24. Leamos todos estos textos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermanos, yo creo que todos nosotros debemos huir. ¿Sabe dónde vamos a huir? A Él. ¿A dónde vamos a huir? A Él. A su palabra. Reconocer que Él está aquí. ¿Quién cree que Dios está aquí? Amén. ¿Quién cree que Dios está aquí? Amén. Tampoco me grite. Reconocer que Él está aquí. Eso nos debería impulsar a nosotros a arrepentirnos. Amén. Adorarle, a refugiarnos en Él, su presencia que nos guarda, que es la misma que nos limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa, la primera es huir a Él. O la segunda es intentar huir de Él. ¿Qué vas a hacer? Jonás intentó huir de Dios. Adán intentó huir de Dios en el huerto. Pero el que huye de Dios es un camino de tormenta. Mire, hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Hoy en el día de hoy, su palabra, hermanos, hoy está su palabra aquí delante de Él. Él está aquí. Él ve en tu éxito, tu secreto, en el secreto, tu éxito, y ve tu fracaso. Él te escucha en tu oración y Él te escucha en la murmuración. Él te encuentra en tu iglesia y te encuentra en el trabajo. Donde quiera que estés, ahí está Él. Mi pregunta es, ¿qué harás con la presencia inescapable de Dios? ¿Vas a intentar esconderte o puedes venir a hacer hoy lo que el salmista hizo? ¿Qué hizo el salmista? Le dio la bienvenida y dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y no solamente esto, le dijo: guíame en el camino eterno. Qué tremendo, ¿no? Dale la bienvenida a Dios y dígale: Señor, ya que estás aquí, te abro todo mi corazón. Ya que me rodeas, me rindo todo, así como estamos hablando esta mañana acerca de rendir. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Creo que la omnipresencia de Dios nos deja descubierto. Porque a Dios, hermanos, no podemos engañar. Que el Señor les bendiga. Todos cerrados, cabeza inclinada, vamos a orar. Pastor.